en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Sí? ¿Qué significa? Que nosotros vivimos en la Argentina, vivimos en este mundo, nos sometemos a las leyes de la Argentina, ¿sí? Al Código Civil, a la Constitución, pero vivimos bajo las normas del reino de los cielos, ¿sí? ¿Y dónde están estas normas? Acá está. Acá está nuestro Código Civil, acá está nuestro Código de Convivencia, el manual de instrucciones, el libro que te enseña a que para que tengamos una sociedad más justa, lo único que tenemos que hacer es lo más sencillo, es respetar al otro y que el otro me respete a mí y vamos a vivir en armonía. Amén. Eso es lo que aprendemos, eso es lo que deberíamos hacer todos. Y eso es lo que no hace la mayoría de las personas, o lo hacen muchas personas. No respetan al otro. Cuando hay falta de respeto, cuando no hay amor al prójimo, empiezan los problemas, suceden los problemas. Así que miren qué sencillo que es, ¿no? Que tengamos una sociedad más justa, una sociedad más ordenada, que respetemos al otro, el respeto al prójimo, simplemente y sencillamente, para que vivamos mejor. Pero muchos no lo quieren hacer, y por eso estamos nosotros predicando el Evangelio, ¿sí? Las buenas noticias de salvación, que el hombre está condenado por su pecado lo lleva a la condenación eterna, ¿sí? Ahí había puesto el versículo, porque de tal manera amó el mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que no pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que sigue, el 17. Tenemos proyector, ¿eh? Bien ahí. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no quiere condenar al mundo. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Dios quiere que nadie se vaya al infierno. No quiere que alguien se vaya al infierno. Que alguien viva una vida alejada de Dios. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, ¿sí? Sino para salvarlo por medio de Él. Jesucristo, el Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, como dice en Efesios. Se lo voy a leer. No, en Efesios no, perdón. En Filipenses, ahí está. Gracias, amor. Por tanto, Efesios 2. Están atentos. Quería saber si estaban atentos nomás. Filipenses 2, versículo 1 en adelante. Está en otra versión, en la nueva versión internacional, y yo tengo la versión contemporánea. Dice la palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, que es lo que vivimos cuando nos juntamos, ¿no? Completen mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. No busquen cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. ¿Sí? Mismo consejo que dio Jesús. Le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿cómo podemos hacer para entender y resumir la palabra, lo que está acá? ¿Cuál es el versículo más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás a Dios por sobre todas las cosas
y a tu prójimo como a ti mismo. Si vos amás a Dios por sobre todas las cosas, Dios te llena de su amor, te amoldás al carácter de Dios, te amoldás al pensamiento de Dios. Y ahí estás capacitado para amar a tu prójimo como vos mismo. ¿Te amás a vos mismo? ¿Sí? Yo me amo, yo me quiero. ¿Sí? Yo me quiero. Y eso me lleva a querer al otro. ¿Sí? Y Dios dice, querer al otro como te querés a vos mismo. Qué sencillo que es, ¿no? Que haya en ustedes, dice el versículo 5, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Somos cristianos, seguidores de Cristo, nos reflejamos en Cristo, ¿sí? Somos pequeños Cristos que nos vamos acercando a su imagen a medida que vamos cambiando lo malo que hay en nuestra vida para obtener lo bueno que Él nos da. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús era Dios, pero no estimó, no se aferró a ser Dios, sino que vino, se humilló, ¿sí? Como dice acá, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese era el objetivo que Él vino a cumplir. Esa era la misión que Jesús tenía. ¿Por qué tuvo que morir en una cruz? Porque si Él no moría en una cruz, vos tenías que pagar tu pecado en el infierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Satanás está condenado al infierno. Y todos los que lo siguen, todos los que se extraviaron de la voluntad de Dios. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque Jesús pagó por tus pecados. Si vos creés en esta redención de parte de Dios, si vos creés en la forma en que Dios quiere redimir al mundo, al hombre, a la mujer, a vos, a mí, si te haces cargo de que Jesús murió por tus pecados, vos no los tenés que pagar, ya los pagó Él. Y estando en la condición de hombre, ya lo leí, por lo tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todas las personas van a doblar un día sus rodillas, crean o no crean en Dios, lo respeten o no lo respeten. Ahí vamos de nuevo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda lengua un día va a confesar y se va a dar cuenta y va a tener que entender y va a tener que asumir que Jesucristo es el Señor, que Dios es real, haya creído o no haya creído. Por eso la palabra dice que un día va a haber un juicio, ¿sí? Un juicio que le va a pagar a cada uno según sus obras, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un día vamos a tener que comparecer
delante del juez. Pero, ¿está dispuesto a esperar el momento para ir a compadecer delante del juez? Yo elegí otro camino. Yo elegí arreglar con el juez ahora, ¿sí? Hacerme cargo de que yo no puedo pagar por mis pecados. Y mis pecados ofenden a Dios. Y elegí este camino. Es decir, bueno, yo acepto que Jesucristo pagó por mis pecados. Yo lo acepto a Jesucristo. Yo quiero empezar a vivir una vida diferente. Porque Jesús te da la salvación y te da la posibilidad de empezar una vida nueva, una vida diferente. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para no darme cuenta después, en el día del juicio, de que todo lo que estaba escrito acá era verdad, ¿sí? Yo me hago cargo ahora y lo confieso ahora, y hoy confieso que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre, ¿sí? Eso es el cristianismo, hermanos. Eso es el cristianismo. Es simplemente venir con lo que tenemos, que son nuestros pecados, nuestra vida destrozada, venir a Dios para que Él nos restaure, para que primeramente nos perdone, ¿sí? Porque Jesús, cuando empezó a predicar, ¿qué decía? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. No importa lo que te hayan enseñado, no importa lo que pienses, no importa lo que te hayan inculcado. A mí me inculcaron esto desde chico y yo lo tomé, obedecí, y cuando tuve la posibilidad de comparar con otras filosofías y con otras enseñanzas, me quedé con esto, porque es lo mejor. Porque yo no quiero pagar por mis pecados. Yo acepto que Jesucristo lo hizo por mí, ¿sí? Y con este pasaje hay una canción muy linda, que si me permiten, ¿sí? ¿Se animan? ¿La cantamos? Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, como la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Jesús
hacerte amigo del juez, ¿sí? Bueno, esto fue la introducción al mensaje, porque la adoración me llevó a eso, ¿sí? A reflexionar en lo importante que es para nosotros estar seguros de quiénes somos, ¿sí? Hay un problema en la sociedad que no hay problemas con las identidades, ¿sí? Hay problemas con la identidad, pero nosotros estamos muy seguros quiénes somos. Somos pecadores redimidos por Jesucristo, y eso nos hace ser hijos de Dios. Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos, y vos tenés que aferrarte a Él y vivir como hijo. ¿Cómo viven los hijos? Tienen confianza con el padre, ¿sí? ¿Tenés confianza con tu papá? Vale, sí, papá, ¿sí? Mi hija Lenny tiene confianza conmigo. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. El hombre vive mal. El hombre, la mujer, el ser humano, términos genéricos, hombre, mujer, viven mal, ¿sí? Viven una vida alejada de Dios, y como está alejada de Dios no saben, no conocen el futuro, ¿sí? Viven la vida con un futuro incierto. Nosotros los cristianos, dice la palabra, que nuestro futuro está escondido en Cristo. Por eso estamos tranquilos, por eso no nos mueve el piso saber qué va a pasar mañana. Porque mi futuro está en las manos de Dios. Si me vienen cosas buenas y si tengo bendiciones, le doy gracias a Dios y le doy gloria a Dios. Y si tengo problemas y dificultades, sé que primero pasó por la mente de Dios. Y si viene una prueba, es para probar mi fe, mi fortaleza, mi esperanza, mi creencia. A veces dudamos igual, ¿no? A veces, pero ¿cuándo dudamos? Cuando no estamos metidos ahí en la presencia de Dios, cuando no le consultamos a Él. Ahí viene el enemigo y nos quiere hacer dudar hasta que nos damos cuenta quiénes somos y vamos a sus brazos, vamos a su presencia. Vamos descubriendo, ¿sí? El hombre va descubriendo las cosas a medida que va viviendo, ¿sí? Va tomando decisiones todo el tiempo. La vida es un proceso de toma de decisiones constante. Todos los días tenés que tomar decisiones. Me levanto, ¿sí? El otro día arreglé la bicicleta para empezar a ir al trabajo en bicicleta. Tengo 15 minutos de pedaleada ahí. Ahora que está fresquito, está lindo, a la vuelta es difícil porque hace calor. El otro día venía en contra del viento. Arreglé la bici ahí, más o menos. Oscar sabrá que es bicicletero, que para unir la cadena se necesita una herramienta especial, ¿no? Y yo agarré un martillo y le di con el martillo. Hice 2 cuadras y se me salió la cadena, se me rompió, se me cortó, me tuve que volver. Y ahí, bueno, agarré el auto porque yo le dejo el auto a Lore para que lleve a las nenas en la escuela. Agarré el auto y me fui en el auto. Pero nos levantamos y ya tenemos que empezar a decidir. ¿Sí? Hablo de algo sencillo. Juanma estaba preocupado el otro día porque iba a haber paro y una vez se vino en bicicleta. ¿Cuánto duró tu bicicleta? 3 horas de Capital hasta acá. Y bueno, por gracia y misericordia de Dios, la Unión de Transportes Automotores arregló y no hubo paro, ¿sí? Pero tenemos que decidir todo el tiempo, tomar decisiones. Y las decisiones que nosotros tomamos están influenciadas por el pensamiento de muchas personas, ¿sí? Porque no tomamos decisiones solo nosotros. Aunque yo diga, no, yo tomo mis decisiones, a mí nadie me influye. Siempre alguien influye.
Siempre algo influye en mi toma de decisiones, en lo que yo voy a decidir para mi vida. Y escuchamos consejos. Y consideramos esos consejos. Le decimos, sí, acepto tu consejo. Muy bien, gracias por aconsejarme. No me interesa tu consejo. ¿Por qué? Porque mi convicción es más fuerte que la forma en que vos ves las cosas. Los cristianos tenemos una ventaja. Esto. Uno dice, ¿por qué le dan tanta importancia a la Biblia a los cristianos? Porque esto es palabra de Dios. Porque acá está escondido el futuro. Yo puedo estar tranquilo. ¿Sí? El Apocalipsis se escribió ¿para qué? ¿Para mostrarnos el futuro y ver qué va a pasar? No, el Apocalipsis se escribió para que los cristianos, cuando sean perseguidos y sean llevados a la muerte, ¿sí? Condenados a muerte en los primeros días de los primeros cristianos, que eran condenados por su creencia, para que ellos estén tranquilos y estén confiados en Cristo, que es su única esperanza, como el nombre de esta iglesia, ¿sí? Cristo, su única esperanza, y ellos estaban confiados. Y la forma en que Dios utilizó para que se predique el Evangelio fuera de Jerusalén es la persecución. Fueron perseguidos y ¿dónde iban? Iban contando que encontraron a Cristo. Iban contando que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Sí? Los cristianos tenemos esa ventaja. Conocemos el consejo de Dios. Conocemos su palabra. Conocemos cómo vivir la vida correctamente, aunque a veces no apliquemos el consejo de Dios en nuestra vida y nos equivoquemos y nos equivocamos. Pero tenemos la ventaja de volver a Dios, de arrepentirnos. ¿Qué palabra? Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es cambiar tu forma de pensar. Vos pensabas de una manera y me arrepiento de pensar de esa manera, porque acá Dios me convenció de que es otra la situación y la realidad, ¿sí? Sabemos, conocemos, si buscamos, ¿no?, en la palabra, si escudriñamos las Escrituras, cómo vivir la vida correcta, ¿sí? Este es el manual de instrucciones. ¿Vieron que todas las cosas vienen con manual de instrucciones para su uso correcto? Un auto, una heladera, una plancha, todo, el celular. ¿Sí? El otro día hablábamos con Juanma que hay un montón de cosas que la gente no sabe. Miren, por ejemplo, para no tener que apretar el botoncito de costado y se prenda la pantalla, descubrí que hay que hacer así. Y eso no lo sabía yo. Miren. 2 veces tocas y se prende. Y eso lo descubrí porque lo vi en un videíto. ¿Sí? Dale con los videitos. Lo vi en un videíto y descubrí eso. Pero ¿sabes qué? Acá está la información. Acá están todos los videitos de YouTube. Acá está toda la información de todos los que hicieron las cosas bien y les fue bien. Y todos los que hicieron las cosas mal y les fue mal. ¿Sí? Así que si te gusta leer, si te gusta enterarte, ponete a leer esto. Se llama Biblia, palabra de Dios. Y es palabra de Dios. Y si yo no te convenzo con este mensaje, Dios te va a convencer a través de la palabra. ¿Sí? Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Es una ley general y que Dios utiliza mucho. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. En Gálatas 6:7. Ahí nomás, un poquito antes de donde estábamos. Dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. No se engañen. Dios no puede ser burlado.
No le podés decir a Dios, mirá, yo no tuve la culpa la tuvo Nicolás. Para no matarlo siempre a Carlos y usarlo como ejemplo. ¿Sí? No, la culpa la tuvo mi esposa, no, la culpa la tuvo aquel. Te perdono igual. Gracias. Igual con cariño uso todo. Con cariño te humillo todas las veces. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. ¿A alguien le gusta plantar y hacer? ¿Sí? Sembrás tomates. Quiero palta. No, hay tomate. ¿Sí? Sembrás lo que sea y va a salir lo que sembraste porque hay una semillita, ¿sí? En la genética Dios hizo la semilla y esa genética, ¿sí?, reproduce lo mismo que está en la genética de la semilla. Todo lo que el hombre siempre eso va a cosechar. Si sembras cosas buenas, ¿qué vas a cosechar? Cosas buenas. Sembras cosas malas, vas a cosechar cosas malas. Ayer fui al mercado y estaba enojado y desanimado el dueño del mercado porque tuvo que cambiar al carnicero, porque el carnicero no respondía y estaba mal y le dio una oportunidad porque no tenía trabajo y después se agrandó y venía cuando quería. ¿Y por qué me hacen esto? Si yo hago las cosas bien, ¿qué dice? Le digo, quédate tranquilo, que si haces las cosas bien. Él decía, se quejaba porque él hacía las cosas bien y a él las cosas le iban mal. Digo, no, mirá, y un poco le comenté de esto. Lo que el hombre siempre va a cosechar. Si esta persona sembró lo que sembró, va a cosechar eso. ¿Sí? Vos sembraste bien, quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Miren lo que dice después. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. El que siembra para sí mismo, ¿sí? Estamos cansados de darnos cuenta que si hacemos lo que nosotros queremos, si hacemos las cosas como a nosotros nos parece, nos vamos a equivocar, ¿sí? O sea, como a nosotros nos parece, cuando aprendemos la palabra de Dios y empezamos a pensar como Dios, vamos a tomar decisiones como Dios nos muestra que tenemos que tomar para hacer las cosas bien. Pero si hacemos la nuestra y hacemos lo contrario a lo que Dios nos muestra, a lo que Dios nos enseña, obviamente que nos va a ir mal. Porque Dios quiere el bien de todas las personas. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. El que siembra para el Espíritu, ¿cómo sembramos para el Espíritu? Sembramos en obediencia. Cuando Dios te dice no lo hagas, no lo hagas. Cuando venimos a servir acá, ayer estuvimos limpiando, ¿está limpio el templo? ¿Sí? ¿Y vos estamos quedando? Fuimos los varones, nos tocó a nosotros y ordenamos por allá, ¿sí? Pero ese tiempo lo podía haber utilizado para dormir la siesta o para hacer otra cosa. Pero lo dedicamos para venir acá. ¿Sí? Dios nos va a dar la recompensa. ¿Amén? No, ¿saben qué no? Dios ya nos dio la recompensa. Nosotros hacemos todo lo que hacemos porque ya Dios nos pagó por adelantado. Tenemos una deuda enorme con Él. Él ya nos pagó por adelantado, ya con el hecho de decir, me voy al cielo porque Dios envió a su Hijo y su Hijo pagó por mis pecados, ya está, no puedo pedir más nada, no quiero pedir más nada, no necesito pedir más nada. Y Él me sigue bendiciendo y me sigue bendiciendo. Amén. Cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Eso le dije al mercado. No te canses de hacer el bien porque vas a cosechar si haces el bien. Lo que vos siembres, eso vas a cosechar. Yendo a la parte de las plantas y de las sembradas,
Vamos a Mateo 7, 16, 19. Palabras de Jesús. Mateo 7, 16. Parece que prendieron fuego algo. No hagan mosquitos, eso es lo bueno. Dice el 15, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego, así que ustedes los conocerán por sus frutos. ¿Sí? Sembramos algo, cosechamos lo que sale. Y acá está diciendo que hay árboles que dan buenos frutos y hay árboles que dan malos frutos. ¿Sí? Esto ya es diferente a lo que uno siembra y después cosecha. Pero habla un poco de nosotros, ¿sí? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Estamos dando fruto conforme a la palabra? ¿Sí? El capítulo anterior en Gálatas, antes de eso estaba todo el pasaje que habla de la obra, las obras de la carne y los frutos del Espíritu, ¿sí? Los frutos del Espíritu que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Dice, contra tales cosas no hay ley. No hay ley que te condene por hacer las cosas bien. ¿Sí? Pero las obras de la carne, encima son el doble de los frutos del Espíritu. ¿Sí? Vamos a leerlo. ¿Tenemos tiempo todavía, no? ¿Estamos bien? A él le pregunto porque me va a decir lo que yo quiero escuchar. No, estamos bien. Gálatas. Miren qué interesante. Gálatas 5, 16. Digo, pues vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. No podemos juntarnos, es como el agua y el aceite. O hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. En el pasaje anterior Jesús decía, o amás a Dios o amás a las riquezas. No podés amar a Dios y a las riquezas en el mismo tiempo, ¿sí? No son compatibles. ¿Por qué? Porque para generar más riquezas tenés que dedicarte a eso. Y Dios te llama a que te dediques a las cosas de Él. Él te va a sustentar, nada te va a faltar. Amén. El deseo de la carne y del Espíritu se oponen entre sí, para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pues si ustedes son guiados por el Espíritu, no están sujetos a la ley. Y las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que practican tales cosas no están decidiendo como Dios quiere que decidan. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Los que somos de Cristo
Hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa eso? Que cuando somos tentados decimos, no puedo, estoy crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Y eso no es que me lavaron el cerebro, eso es que yo decidí seguir a Cristo, yo decidí vivir mi vida como Dios quiere que la viva, vivir mi vida como Cristo. Mi ejemplo, mi modelo a seguir es Jesucristo. ¿Sí? Las obras de la carne, los frutos del Espíritu, son el doble de las obras de la carne que están escritas en este pasaje. Y qué fácil que es lograrlas, ¿no? Qué fácil que es adulterar, qué fácil que es fornicar, idolatrar, ¿sí? Tener celos, sale, es espontáneo. La ira. Solamente falta que alguien te diga algo y te haga reaccionar, ¿sí? Para que reacciones. Qué fácil que es. Pero para amar hay que laburar, Para tener gozo, ¿sí? El gozo se siente. Para traer la paz hay que tomar decisiones y a veces mucha gente se opone. Paciencia. ¿A quién no le cuesta tener paciencia? No veo manos levantadas. ¿No le cuesta? Me cuesta. ¿Te cuesta? Bueno, a todos nos cuesta, ¿sí? Pero hay que lograrlo, ¿sí? Si vamos al principio, lo que venimos hablando desde el principio, respetar al otro, amar al otro, ¿sí? Tiene que ver con esto. Así que Dios me ayuda a mí a que yo tenga paciencia. Y estos frutos del Espíritu, ¿sí? Estos frutos del Espíritu se logran justamente en comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Dios que está hoy con nosotros en nuestros corazones, el que nos guía, el que nos ayuda cada día. Cada día el Espíritu Santo te dice a través de tu conciencia, ¿sí? Es diferente a la otra conciencia a la que te acusa muchas veces, ¿sí? Es la conciencia que te lleva a hacer las cosas bien. Es la forma que Dios usó para hablar a nuestras vidas todos los días y advertirnos de un montón de cosas que podemos hacer mal, ¿sí? Por sus frutos los conoceréis. La gente nos conoce a nosotros por nuestros frutos, ¿sí? A vos te conocen por tus frutos. ¿Qué frutos estás dando? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Sos bueno? ¿Sí? ¿Sos bueno? A veces no parece, pero soy bueno. ¿Sí? El Espíritu Santo nos ayuda, Dios nos ayuda en esas cosas. Y el que no lo tiene a esto, ¿qué hacemos con el que no lo tiene? ¿Lo descartamos? ¿Sí? Mire que acá dice, el árbol que da malos frutos va a ser cortado y echado en el fuego. ¿Pero cuándo va a ser cortado y echado en el fuego? Si llega a terminar su vida así y no quiere cambiar. No quiere cambiar o no puede cambiar porque no conoce algo mejor, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Hay muchas personas que conocemos que conocen la palabra, pero deciden hacer lo contrario a lo que dice la palabra. Pero hay muchísimas personas que conocemos y muchas que no conocemos, que se van a ir al infierno a una eternidad sin Dios por no conocer la palabra. ¿Y quién es responsable de que conozcan? Dios. Dios es el responsable, pero ¿saben cuál es la prioridad de Dios? ¿Qué dijo Jesús cuando se fue? Cuando se fue al cielo, cuando fue ascendido al cielo, dijo lo más importante. Antes de irte siempre decís lo más importante, Acordate de sacar la basura. Acordate, me decía mi mamá, darle agua a los pollos porque criaba pollos y se iba de vacaciones y me dejaba a mí en el cargo.
¿sí? Porque nadie de mis hermanos, ellos estaban en sus cosas y yo tenía eso que hacer. Y me lo decía antes de irse, ¿sí? Que no le falte esto a alguien, fíjate que esto se haga, ¿sí? Los patrones, el que está en la construcción, ¿sí? Fíjate que esta ventana quede bien colocada y aquello. Las cosas importantes antes de irte. Y antes de irse Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hagan discípulos. No solamente prediquen el Evangelio y que la gente se arregle. Vayan y hagan discípulos, tráiganlos, enséñenles, acompáñenlos en el proceso de crecimiento. Nosotros somos responsables de que ellos conozcan, ¿sí? Que conozcan, que sepan que las cosas son diferentes, que sepan que por su pecado van a ser condenados, pero hay una salvación que es a través de Jesucristo. Lucas 13. Lucas 13. ¿Lo tienen? Sigan trayendo la Biblia, que esté el proyector. No, 8. Lucas 13, versículo 8. Voy a leer desde el 6. Parábola de la higuera estéril. ¿Sabe que una vez estaba liderando los jóvenes y voy al pastor y el pastor me habló de una persona, ¿sí? El pastor que estaba equivocado en ese momento en esa apreciación. Me dijo, esta persona es así, 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 así. Y yo le fui con él con este pasaje. Miren lo que dice. También les dijo esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viña. Tenía una viña, plantó una higuera. Y cuando fue a buscar higos en ella, no encontró ninguno. Entonces le dijo al viñador, hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera y nunca encuentro uno solo. Córtala para que no se desaproveche también la tierra. Pero el viñador le dijo, Señor, déjala todavía un año más, hasta que yo le afloje la tierra y la abone. Si da fruto, bueno, y si no, córtala entonces, ¿sí? Y yo le dije todo el pastor, déjame que trabaje un año, que abone la tierra, que cambie alrededor. Me dijo, no, hay gente que no cambia. Bueno, está equivocado, ¿no? Pero la palabra nos lleva a esto. La palabra nos lleva a que si hay alguien que no está dando frutos o que está dando malos frutos, hay una oportunidad todavía. ¿Sí? Hay una oportunidad todavía que cabe alrededor. ¿Y quiénes somos los responsables de cavar alrededor, de abonar la tierra? A ver si da fruto. Y mirá si da fruto. Hoy esa persona que me dijeron, hay gente que no cambia, está sirviendo al Señor. ¿Sí? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque Él sí da buenas oportunidades. Gloria a Dios porque Dios sí da oportunidades. Déjame todavía un año más para que cabe alrededor y abone la tierra. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Está dando fruto? ¿No está dando fruto? La higuera estéril, la cortamos para que no ocupe lugar. ¿Sí? Lo cortamos para que no ocupe lugar. Se está equivocando, lo cortamos para que no ocupe lugar. ¿Qué tiene que estar haciendo acá? Si acá somos todos santos, si acá somos todos perfectos, todos inmaculados, todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Algunos se meten en más problemas, otros en menos problemas. Pero la palabra no nos dice que tenemos que deshacernos de los que nos traen problemas o de los que están cometiendo pecado, errores, ¿sí? La palabra dice que nos ocupemos. Hay otro pasaje
que dice que si alguien está en el error, vamos a ponerlo a Nico de vuelta. Nico se está equivocando. Ejemplo, no se está equivocando. Ahora está haciendo la cosa bastante bien. Nico se está equivocando, ¿no? Y yo digo, Nico, mirá, fíjate, esto está mal. Y Nico dice, no, yo hago lo que yo quiero. No te das problema, que yo sé y yo afronto las consecuencias, ¿sí? Yo sé que estoy sembrando mal y que voy a cosechar mal. Bueno, dice la palabra, andá y llamalo a Juan. Juan, vení, vamos a hablar con Nico. ¿Sí? Nico, mirá, con Juan queremos decirte que te estás equivocando. Pensalo, fíjate, recapacitá, arrepentite. Dios te da la posibilidad. No quiero. ¿Sí? Dice después llevarlo a la iglesia. ¿Y cómo lo llevamos a la iglesia? Hermano, vamos a orar por Nicolás, porque Nicolás no quiere saber nada. Y dice la palabra, entonces, después de esto, ténganlo por gentil y publicano. ¿Qué era un gentil y un publicano? Alguien que no era judío en ese tiempo, ¿sí? Que no conocía la palabra de Dios. ¿Qué significa? ¿Desechalo? ¿Lo desechamos? ¿Lo sacamos? No, significa empezar de nuevo con él. Mirá, Nicolás, evidentemente vos no conocés lo que Cristo hizo por vos, ¿sí? Así que te voy a empezar a hablar del amor de Dios, te voy a hablar del pecado. El pecado te aleja de Dios. Vos tenés que pagar tu pecado o reconoces que Cristo pagó por tus pecados, te aferrás a la salvación de Dios. Dios te perdona todos los pecados. Y eso es volver a empezar. Todos tenemos la posibilidad. ¿Sí? Hay una corriente del cristianismo que dice que somos predestinados para el trono, que Dios eligió a algunas personas y a otras personas de la cruz. No, vos no servís para el Evangelio. Volvemos a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo, ¿para qué? Todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si todavía no creíste, si todavía no crees, si tenés otra forma de pensar, Dios te está llamando. Dios te está diciendo que hoy es el día en que vos podés cambiar. Jesús sigue diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Si todavía no tomaste una decisión de seguir a Cristo, hoy es el día de decir, bueno, la verdad que lo que estoy haciendo con mi vida no me lleva a ningún lado. No tengo gozo, no tengo paz, no tengo amor, no tengo paciencia. Bueno, todas esas cosas se logran cuando tenés una comunión con Dios. Y el punto de partida para empezar una relación con Dios es decir, Dios, sé que fallé, sé que me equivoqué, sé que pequé, sé que estas cosas me alejan de vos y sé que por mi pecado tengo que pagar por ellos toda la eternidad. Pero reconozco que este pecado me aleja de vos y reconozco que Jesucristo murió para pagar por mis pecados. Amén. Y ahí te aferras a esa promesa de Dios. ¿Y qué hace Dios cuando te arrepentís? Se derrite. Dice, no le puedo decir que no. Y Dios no le puede decir que no a nadie, no le dice que no a nadie. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sea que por primera vez escuches esta palabra, sea que seas cristiano de años y estás equivocado y sabes que estás equivocado, Dios te está llamando. Dios te está llamando porque quiere que no te vayas hoy como viniste, que te vayas diferente, que te vayas salvo, que te vayas reconciliado, que te vayas renovado, que te vayas restaurado de este lugar. Amén. Vamos a orar.
Y ahí donde estás, habla con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Esa palabra que una vez más nos llena el corazón, Señor, esa palabra que una vez más nos confronta con nuestro pecado, nos confronta con las cosas que hacemos mal, pero que nos da la solución de una vida nueva, la solución de una vida eterna. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que estés tocando cada uno de esos corazones, que ya estuviste tocando desde el comienzo de esta reunión, Señor, con cada alabanza, con cada adoración, Señor, con cada palabra que hubo en esta mañana, en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, que tu amor llene cada uno de nuestros corazones, Señor. Señor, que alguno, si todavía no te conoce, Señor, que pueda irse con esa esperanza y con esa idea, al menos, de que vos sos real, Señor, y que querés el bien de todos nosotros. No nos querés